Les damos nuevamente la bienvenida a una emisión más de Proyecto Grado Cero. En esta ocasión nos encontramos muy bien acompañados. Vamos a hacer una presentación de un texto sumamente interesante y nos encontramos justamente, bueno, el texto, como lo pueden ver de este lado de su pantalla, para los que nos estén viendo en YouTube. Si nos están escuchando, el texto se llama o se titula Biografía de los objetos científicos. Pertenece, agradecemos el acceso a este texto gracias a la editorial La Cifra o La Cifra Editorial, quienes nos han permitido este texto que forma parte de su colección Ciencias en la Historia. Este texto es una edición de Lorraine Daston. Ella es una historiadora de la ciencia que coordina esta gran edición para tratar de demostrar o dar un enfoque sobre los objetos de la ciencia, cómo ha ido su transformación, su hermenéutica, su epistemología de los mismos. Y nos encontramos en esta ocasión con el traductor, que es Eduardo González Muñiz, que nos acompaña pues muy amablemente, aceptó la invitación de venir al estudio y nos va a contar algunos detalles tanto de la traducción como de próximos trabajos que vamos a ver. Pero para empezar este video, esta charla, me gustaría que nos pudieras hablar un poco más de esta colección Ciencias en Historia. Claro, gracias por la invitación. Es una colección nueva, joven, tiene 2 años aproximadamente, y hasta ahora hemos publicado 4 volúmenes. Y bueno, lo que busca esta colección es al mismo tiempo recuperar textos de la historia de la ciencia que propongan enfoques novedosos y al mismo tiempo recuperar trabajos inéditos hechos en México de historia de la ciencia para lograr de algún modo posicionar el tema de la historia de la ciencia en nuestro país y con el ánimo, a fin de cuentas, de que podamos hacer la historia de las ciencias que se han hecho en México. Entonces, ese es el interés y hemos editado 4 volúmenes, 2 de ellos inéditos. El primer volumen es sobre antropología, se llama Buscando el Código Tribal. Es una propuesta sobre cuál es la dimensión de los valores, la dimensión axiológica en la investigación antropológica. El segundo volumen es de la propia Lorraine Daston, es un texto que fue originalmente una conferencia y ella pues la nombró Breve Historia de la Atención Científica y así es el mismo nombre que lleva el librito, es un libro pequeño que tradujimos del alemán. Y el tercer volumen es un libro sobre historiografía, más bien, se llama Los ojos imperiales de un coleccionista mercenario, de Aaron Mosowski, quien es pues colega mío en la Escuela de Antropología, él es profesor también. Y él propone un estudio historiográfico sobre la obra de El México desconocido de Carl Lumholtz, aquel explorador noruego que vino a México hacia principios del siglo XX. Y el número 4 es justamente biografías de Daston. Y es un texto que me gustaría también preguntarte cuál fue tu experiencia, ¿no?, en este proceso de traducción, una traducción en la que también colaboraron otros compañeros que bien me mencionas, y que, o sea, yo me pregunto, ¿no?, porque al ser un aspecto de estudio sobre la biografía de los objetos científicos, incluso habría que hacer un comentario sobre un BIOS, ¿no?, de los objetos científicos, tiene una connotación curiosa. Pero ¿cuál es esta experiencia, ¿no?, en traducción sobre este metalenguaje que puede ser a veces muy complicado, pero que la forma de redacción en general de estos ensayos, de estos textos, es muy apasionante? Claro. Sí, bueno, es un enfoque, como tú ya has podido ver, interesante y que trata de ser novedoso. Pienso que de hecho logra mostrar toda su novedad. La idea es de esos autores y especialmente de Daston es proponer un enfoque y una propuesta narrativa para hacer la historia de las ciencias. Un enfoque que vaya más allá de la oposición actualmente existente entre constructivismo y realismo científico. Exactamente, ¿no?, que es sobre lo que gira, ¿no?, claro. Mucho el texto, ¿no?, esta posición. Y justamente en este aspecto de poder trazar la historia de los objetos científicos, ver cuáles son las rupturas en su interpretación y cuáles son sus continuidades, es lo que me ha parecido formidable, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el ensayo inaugural de esta obra de la misma editora que es Lorraine Daston, me pareció interesante y con una bibliografía tan rica, con un acceso a una información tan complejo, tan variado. Sinceramente uno lo lee y siente envidia de la buena, ¿no?, por la biblioteca, claro, por toda la obra que cita. ¿Tú qué piensas, ¿no?, de esta transición que ella nos menciona, de este surgimiento de una filosofía preternatural para llegar como a su fin o su desplazamiento en sus objetos de estudio con la filosofía ya natural propiamente? Bueno, es interesante lo de las fuentes, como tú lo mencionas. Me da la impresión de que con las fuentes existentes, fuentes históricas ya conocidas, ella propone una reinterpretación, un nuevo uso de ellas, y es parte de lo que su enfoque permite. Con las mismas fuentes ya disponibles,
plantear otra forma de contar la historia de la ciencia. Y el texto que tú comentas, que es el primer capítulo de este libro que también escribió Lorraine Daston sobre esos objetos preternaturales, lo que se plantea es pues una reincorporación de lo que en algún momento el naturalismo planteó como investigación frente a fenómenos que se consideraban o bien sobrenaturales o más allá de la realidad cotidiana. Ella recuperó las fuentes y dijo, bueno, lo que pasa es que podemos pensar también que en algún momento dado esos objetos extraños que como son dos soles en el horizonte o gatos de tres cabezas, cosas que se consideraban fuera de la naturaleza, ella plantea que se pueden ver como parte de una tendencia de los naturalistas de la época, objetos que llamaban la atención de estos investigadores y de alguna manera construyeron realmente un dominio de investigación con unos objetos tan peculiares como estos que pronto habrían de dejar de llamar la atención de los científicos, pero en un momento dado lo hicieron y eso es justamente la explicación que nos ofrece Daston. No, muy interesante sin duda esto que mencionas, y sobre todo para tratar de, como dices, no de romper o de hacer una ruptura en estas dos escuelas que están, parece que han dominado, ¿no?, el escenario del debate entre el constructivismo y el realismo. Esta propuesta narrativa, esta propuesta, de hacer una nueva hermenéutica, ¿no?, de la historia de la ciencia es sin duda formidable. Viendo parte de la misma colección, hay algunos trabajos que, por ejemplo, también me parecieron muy interesantes, ¿no? El estudio del yo, el estudio, o sea, cómo empieza esta transformación, ¿no? Y es importante cómo se deja ver a lo largo de, pues vaya, de estos periodos tan importantes, la influencia de muchos autores clásicos, cómo permeó durante tanto tiempo la idea de que se podían explicar la mayoría de los fenómenos de la naturaleza debido a los efectos de fenómenos naturales como la humedad, lo seco, o sea, esta cuestión, y cómo es que ella empieza a ver estas rupturas, ¿no?, para darles interpretaciones, o cómo se tomaban algunos objetos, algunos fenómenos, incluso como moralmente, con una carga moral, ¿no? Entonces, Claro. es interesante, sin duda, cómo se va manejando esto, y cómo era tratar de ponernos en los ojos, en la mente de las personas de la época, ¿no? Claro. Con toda la forma que este tauma, ¿no?, ante la naturaleza, esta forma de maravillarse y de buscar dar una explicación. Por ejemplo, yo también me hubiera gustado quizá haber leído algo relacionado. Vaya, sin duda es importante todos los bestiarios medievales, ¿no?, que se realizaron en el estudio zoológico. Fue muy interesante y también, como dices, había portentos, ¿no? Había aspectos que sí lo menciona brevemente Lorraine Daston. Pero me gustaría también preguntarte, tu experiencia como traductor de estos textos, ¿cuál ha sido? O sea, ¿cómo fue incluso que has podido establecer contacto con la misma autora? ¿Y qué representa para ti poder, como un traductor joven, poder tener acceso a esto? Bueno, yo dividiría esta experiencia en dos planos. La primera es como editor y la segunda es propiamente como traductor, y son complementarias pero distintas. La de editor, bueno, tuve que hacer contacto con la editorial, con las editoriales que originalmente publicaron esos textos, y fue una comunicación por correo electrónico. Afortunadamente fue muy cordial y bueno, nos dieron los derechos. Bueno, en algún caso, en uno los compramos, en otro nos dieron los derechos a cambio de unos ejemplares, porque se trata de un intercambio académico, así lo plantearon. Claro. Y bueno, el desafío de traducir, que es realmente el que a mí me apasiona especialmente, pues nos tomó casi un año de hacerlo. Como tú comentabas, invité a unos colegas de la Maestría de Filosofía de la Ciencia, a Vivet García y Eduardo Noble, quienes tradujeron sendos artículos sobre matemática y sobre biología. Y bueno, el resto del libro lo traduje yo. Y la experiencia fue pues sumamente enriquecedora, porque te imaginarás que se trata de releer un párrafo hasta la saciedad, hasta el punto en el que yo lo consideraba suficientemente comprendido por mí, y luego pasaba al problema de escribirlo para que fuera comprensible para los demás. Exacto. Y bueno, ese proceso me llevó a leer otros textos, a recuperar lecturas pasadas que yo había hecho en algún momento dado, y finalmente reescribir este libro, porque a fin de cuentas uno reescribe esos libros. Pues fue una experiencia satisfactoria y bueno, la idea es que yo quisiera seguir haciendo este tipo de trabajo y pues perfeccionarla. La técnica aquí. Claro. Oye, y bueno, hasta ahorita hemos hablado brevemente,
pues de la obra. Hemos hablado brevemente también de la autora. Bueno, o quizá nos haría falta hablar un poco más de la autora. ¿Tú has tenido Claro. oportunidad de contactarla? Claro. Sí, la he visto, la pude ver en conferencias. Ella es actualmente la directora ejecutiva del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, que está en Berlín. Estos institutos son centros de investigación que corresponden a cada uno de los estados federados de Alemania y son centros de investigación financiados con recursos públicos y están dispersos por toda Alemania. Y el de Historia de la Ciencia está en Berlín y la directora es Lorraine Daston. Y ella ha podido aglutinar a un conjunto de personas interesadas en la historia de la ciencia y en particular en proponer enfoques distintos para hacer sentido de lo que ha sido la historia de la ciencia en los últimos años, sobre todo desde la época moderna, que es el interés de ellos. Ella ha hecho algunos trabajos muy interesantes. Este es uno de los más reconocidos por ella. Actualmente, bueno, más recientemente publicó junto con Elisabeth Lundbeck un libro que se titula Historias de la Observación Científica, que es, por cierto, uno de los libros que traduciremos para el próximo año. Y bueno, es una autora que me parece novedoso su enfoque y me parece interesante que para llevarlo a cabo haya planteado la necesidad de hacerlo de manera colectiva y colegiada. Eso es muy interesante. Sí, porque, bueno, habíamos visto que quizá los grandes trabajos individuales son los que deberían de ceder paso, ¿no? Para poder realizar las colaboraciones más enriquecidas. Incluso la misma editora Lorraine pues nos comenta que a pesar de que ese trabajo, las visiones de los autores, las conclusiones a las que llegan, pues no son univocista, no coinciden generalmente, sí mantienen, dice ella, hay un hilo de Ariadna, ¿no? Que es el hilo que los va conduciendo hacia replantear o hacia una hermenéutica distinta de la historia de la ciencia. Claro. Y a mí me parece formidable esto. Y bueno, vaya, yo creo que también sería muy interesante que nos pudieras comentar también qué trabajos vienen, qué podemos esperar más en esta sección. Ya nos has adelantado un poquito, pero ¿qué proyectos vienen en puerta para la cifra en esta sección de Ciencias en la Historia? Claro, bueno, primero quisiera comentar que el interés de esta colección que yo coordino es pues plantear en pie de igualdad textos traducidos, producidos en otros lugares y textos hechos en México, digamos, y que sean inéditos. Entonces, hemos mantenido más o menos la proporción. Yo, ahora haciendo el recuento, son de 10 libros, son 7 inéditos y 3 traducidos. Entonces, pienso que podemos también potenciar esta área de reflexión en México desde México. Lo que viene es, te comentaba, otro libro de Daston. En ese libro, siguiendo un poco, más bien mucho esta línea de reflexión, lo que se va a traer a la reflexión histórica es la observación como una práctica científica típica. Es un libro reciente y vamos a empezar a traducirlo ya pronto. Viene también un libro sobre los viajeros científicos en México en el siglo XIX, muchos de los cuales todavía en aquella época se consideraban amateur y exploradores que estaban a medio camino entre la ciencia institucionalizada y más bien una actividad privada lúdica de una cierta clase ilustrada que tenía la posibilidad de coleccionar y de viajar. También viene un texto sobre la arqueología se llama Arqueología de la Incivilización, de un arqueólogo historiador mexicano, y él habla bueno, la historia de la arqueología siempre nos remite al centro de México y al sureste, donde está el área maya, quiero decir, donde está todo, digamos, el esplendor arqueológico. Lo monumental, podríamos decirlo, lo sólido, lo que ha perdurado. Así es. Pero él propone, y es muy interesante, y por eso decidimos incluirlo en esa colección, que también en el norte, en el norte de México, el norte árido, lo que se llama árido América, pues la presencia indígena, que también ya es milenaria, ofrece algunos recursos para los arqueólogos y para los historiadores de la arqueología. Y él tituló su libro de manera muy elocuente, Arqueología de la Incivilización. Se consideraba que las tribus del norte eran incivilizadas respecto a las del centro. Pero tienen formas más complejas o distintas, ¿no? Su propia especificidad, su manejo de los recursos biológicos también de formas muy particulares, ¿no? Claro, y eso desafía las narrativas dominantes de la historia de la arqueología en México y pienso que será un aporte interesante. Que esperemos, como tú dices, la idea es que se pueda abrir el espacio de discusión y que se pueda posicionar, ¿no? Vaya estos espacios para trabajos inéditos, como nos has mencionado, para para nueva producción. Y quisiera retomar algo que mencionas ahorita del trabajo que vas a traducir próximo, que van a estar traduciendo de Lorraine.
Porque parece ser, este mismo texto es parte de un trabajo más extenso, ¿no? Sí. Que tiene que ver desde el objeto científico, desde la experimentación, desde la comprobación, que son las líneas en las que se mueve, y ahora la observación, ¿no? Sí. Entonces, sin duda es un trabajo muy complejo el que está realizando, quiere abarcar todos estos aspectos del proceso científico de una forma muy interesante, ¿no? Lorraine tiene un empuje Sí. y hay que estar esperando también cómo es que hay esta recepción en América, ¿no? Porque son trabajos que no tendrán más de 20 años, tendrán unos 15 años que se han estado, Claro. que se han estado editando, pero que lamentablemente, como dices, en lengua española poco se ha traducido, ¿no? Claro. Sí, hay que reconocer que estos libros son fruto de un trabajo, como te comentaba, institucional y gremial, de un programa institucional de historia de la ciencia, pero por supuesto su enfoque es muy interesante y es novedoso. Y yo encuentro la novedad de estos enfoques que recorren tanto este libro como el que viene, como toda la reflexión en torno a temas poco convencionales de la historia de la ciencia, y me parece que el aporte está ahí en quitar del centro de la atención al científico como un ser humano especialmente inteligente y talentoso. Así tenemos una idea de la ciencia, ¿no? Como un conjunto de genios descubridores. Por otro lado, también tenemos narrativas dominantes en torno a las instituciones científicas o a los gremios científicos. Todo eso gira en torno al ser humano, a los hombres y mujeres científicos individuales y en colectivo. Lo que hacen estas propuestas es descentrar al ser humano, al científico, y más bien ver cómo podemos hacer historias de objetos, de prácticas, sobre todo de los objetos y las prácticas distintivas de la historia de la ciencia, como es la indagación, la experimentación o la observación. Claro. Pues bueno, agradecemos antes que nada pues a la Cifra Editorial que nos haya proporcionado este contacto, este espacio para poder tener este diálogo y esta breve presentación de este texto, que es un texto formidable. Trata dinámicas tan amplias, sin duda destacarán entre lo que integra este texto más de 5 ensayos que a cualquiera puede llamar la atención. Y bueno, ¿qué decir? Ya nos han mencionado también lo que va a venir próximamente. Sin duda son trabajos muy importantes, muy interesantes. Y agradecerte nuevamente, Eduardo, que hayas venido aquí, que hayas compartido los micrófonos con nosotros. Y pues también nos mencionas que vas a estar próximamente en la FIL, vas a estar participando. Claro, el próximo domingo 7 de diciembre a las 4 estaremos la tarde estaremos presentando este mismo libro en la Feria del Libro. Me va a acompañar Rebeca García Corzo, que es profesora de Historia de la Ciencia de la UDG, y ahí estaremos también hablando de las biografías. Perfecto. Pues muchas gracias y estamos en contacto. A ti. Hasta la vista. Gracias. Les damos nuevamente la bienvenida a una emisión más de Proyecto Grado Cero. En esta ocasión nos encontramos muy bien acompañados. Vamos a hacer una presentación de un texto sumamente interesante y nos encontramos justamente, el texto, como lo pueden ver de este lado de su pantalla, para los que nos estén viendo en YouTube. Si nos están escuchando, el texto se titula Biografía de los objetos científicos. Pertenece, agradecemos el acceso a este texto gracias a la editorial La Cifra La Cifra Editorial, quienes nos han permitido este texto que forma parte de su colección Ciencias en la Historia. Este texto es una edición de Lorraine Daston. Ella es una historiadora de la ciencia que coordina esta gran
Edición para tratar de demostrar o dar un enfoque sobre los objetos de la ciencia, cómo ha ido su transformación, su hermenéutica, su epistemología de los mismos. Y nos encontramos en esta ocasión con el traductor, que es Eduardo González Muñiz, que nos acompaña pues muy amablemente, aceptó la invitación de venir al estudio y nos va a contar algunos detalles tanto de la traducción como de próximos trabajos que vamos a ver. Pero para empezar este video, esta charla, me gustaría que nos pudieras hablar un poco más de esta colección Ciencias en Historia. Claro, gracias por la invitación. Es una colección nueva, joven, tiene 2 años aproximadamente, y hasta ahora hemos publicado 4 volúmenes. Y bueno, lo que busca esta colección es al mismo tiempo recuperar textos de la historia de la ciencia que propongan enfoques novedosos y al mismo tiempo recuperar trabajos inéditos hechos en México de historia de la ciencia para lograr de algún modo posicionar el tema de la historia de la ciencia en nuestro país y con el ánimo